El ruido de la puerta de la bóveda al cerrarse lentamente marcó el final de un momento histórico, pero el verdadero cambio apenas comenzaba, porque nada volvió a ser igual dentro de esa sala ni en las vidas de quienes habían sido testigos. El millonario permaneció de pie unos segundos más, observando al muchacho como si intentara entender en qué punto exacto su mundo, construido con dinero, control y certezas absolutas, había empezado a resquebrajarse. Finalmente habló, pero ya no con la voz arrogante de antes, sino con un tono serio, casi humilde, ordenando que se cumpliera la apuesta sin discusiones ni cláusulas ocultas. Los abogados intentaron intervenir, murmurando sobre términos legales y condiciones, pero una sola mirada del millonario lo silenció, esa derrota debía ser limpia. El joven escuchaba en silencio, con las manos juntas, sin expresión de triunfo, porque para él aquello nunca se trató de vencer a nadie, sino de demostrar algo que llevaba años gritando por dentro. Cuando le mencionaron la cifra, 100 crores, el murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica, para muchos era un sueño imposible, para él era solo un medio. El millonario, aún impactado, fue más allá y le ofreció estudios, un puesto privilegiado, una oficina con vista a la ciudad, acceso a laboratorios, equipos, poder. Todos esperaban que el muchacho aceptara sin pensarlo, que el hambre del pasado se transformara en ambición inmediata, pero ocurrió lo inesperado, el joven negó lentamente con la cabeza. Dijo que no quería pertenecer a un mundo donde el talento solo vale cuando genera ganancias, que había visto demasiadas mentes brillantes apagarse por falta de oportunidades. Sus palabras, simples pero firmes, atravesaron la sala con más fuerza que cualquier discurso preparado. Explicó que aceptaría el dinero, sí, pero no para cambiar quién era ni de dónde venía, lo usaría para abrir talleres, escuelas humildes, espacios donde niños como él pudieran aprender sin miedo a ser juzgados por su ropa o su apellido. El millonario sintió un nudo en la garganta que no supo disimular. Por primera vez entendió que el verdadero poder no estaba en controlar bóvedas ni cuentas bancarias, sino en liberar posibilidades. Los meses siguientes pasaron rápido. La historia se filtró a la prensa, se exageró, se distorsionó, pero el muchacho desapareció de los reflectores. Mientras otros buscaban fama, él caminaba por calles olvidadas, adaptando viejos edificios, reparando radios con niños curiosos, enseñándoles a escuchar, a observar, a confiar en su inteligencia natural. No había trajes caros ni discursos motivacionales, solo manos sucias de trabajo y ojos encendidos de ilusión. Un día, sin avisar, el millonario llegó solo, sin escoltas ni fotógrafos. Observó desde lejos cómo el joven explicaba pacientemente a un niño cómo distinguir un sonido falso de uno verdadero. En ese instante comprendió que había ganado algo que el dinero nunca le había dado, una lección irreversible. Se acercó, extendió la mano y no dijo nada más que gracias. El muchacho sonrió con respeto, sin rencor ni superioridad. Al irse, el millonario miró hacia atrás una última vez, consciente de que había apostado 100 crores y había perdido su antigua forma de ver el mundo. La bóveda seguía intacta en su edificio, llena de riquezas, pero ya no le parecía tan importante, porque había entendido que el verdadero tesoro no se guarda bajo acero, sino en las mentes que el mundo suele ignorar, esperando solo una oportunidad para abrirse y cambiarlo todo. El aire cambió por completo en el momento en que la bóveda quedó abierta, como si el poder que guardaba dentro se hubiera escapado y dejado a todos desnudos frente a la verdad. El millonario se levantó lentamente de su asiento, ajustándose el saco con manos temblorosas que intentaban ocultar su desconcierto. Sus ojos recorrían el interior de la bóveda, no para admirar el dinero, sino para asegurarse de que aquello no fuera una ilusión. Los empleados se miraban entre sí, algunos tragando saliva, otros dando un paso atrás, incapaces de sostener la mirada del joven que seguía ahí, quieto, sin celebrar, sin presumir. El silencio era tan espeso que se podía cortar, hasta que una voz quebrada preguntó cómo lo había hecho. El muchacho sonrió apenas, una sonrisa cansada, y explicó que había pasado años reparando cerraduras viejas, observando mecanismos olvidados, aprendiendo de errores que nadie quiso ver. Mientras hablaba, su mente viajaba a los días en los que tuvo que elegir entre comer o aprender, entre dormir o practicar con pedazos de metal encontrados en la basura. El millonario intentó recuperar el control, fingiendo una risa que sonó hueca,
recordando su promesa frente a todos. Algunos pensaron que se echaría atrás, que buscaría una excusa legal o una salida elegante para no cumplir su palabra. Pero la presión de tantas miradas y cámaras encendidas lo acorralaba. El joven, con una serenidad que incomodaba, no pedía nada, solo esperaba. Esa espera decía más que 1000 reclamos. Finalmente, el millonario ordenó que trajeran los documentos, mientras su orgullo se desmoronaba poco a poco. El ambiente se llenó de tensión, de susurros nerviosos, de pensamientos que cuestionaban años de prejuicios. Cuando el contrato estuvo frente a él, el muchacho lo tomó con manos firmes, leyendo cada línea con cuidado, demostrando que la pobreza nunca fue sinónimo de ignorancia. Al firmar, no hubo gritos ni saltos de alegría, solo un suspiro profundo, como quien deja atrás una vida entera de lucha silenciosa. Los empleados empezaron a aplaudir tímidamente, algunos con admiración genuina, otros por compromiso. El millonario, ahora pálido, evitaba su mirada, consciente de que había perdido algo más que dinero. El joven guardó los papeles, agradeció con respeto y se alejó de la bóveda abierta, sabiendo que ese momento no solo había cambiado su destino, sino que había sembrado una duda incómoda en todos. ¿Cuántos talentos se desperdician cada día solo por nacer del lado equivocado de la puerta? La noche cayó lentamente sobre la ciudad cuando el joven salió del edificio, y por primera vez en su vida el ruido de los autos, las luces y el murmullo de la gente no le parecieron ajenos. Caminó despacio, como si necesitara sentir cada paso para convencerse de que todo había sido real. En su mente no había imágenes de lujo ni planes extravagantes, sino el rostro de su madre, las manos cansadas, la voz suave que siempre le dijo que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Al llegar a su barrio, el contraste fue brutal: calles estrechas, casas humildes, niños jugando con pelotas gastadas, vecinos sentados en las puertas. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con la misma indiferencia de siempre, sin saber que aquel muchacho cargaba ahora un futuro distinto. Entró a su casa y abrazó a su madre en silencio, no hicieron falta palabras. Ella sintió en ese abrazo que algo había cambiado para siempre. Con el paso de los días, el joven tomó decisiones que sorprendieron a muchos. No abandonó su origen ni negó su pasado. Invirtió en talleres, escuelas técnicas y oportunidades para otros como él, aquellos a quienes nadie escuchaba. La noticia de lo ocurrido con la bóveda se propagó, y el millonario, desde la distancia, observaba cómo su reto arrogante había dado vida a un ejemplo que no podía controlar. El joven regresó una vez más a aquel edificio, no como suplicante, sino como igual, para cerrar negocios justos y demostrar que el respeto se gana con hechos. Cada éxito suyo llevaba la huella de la humildad y la disciplina aprendidas en la carencia. En su barrio, los niños comenzaron a verlo como prueba viva de que soñar no era un pecado reservado para otros. Él les hablaba sin discursos grandilocuentes, contándoles la verdad, que el camino duele, que nadie regala nada, pero que el talento y la perseverancia pueden abrir incluso las puertas más blindadas. Con el tiempo, su nombre dejó de asociarse con pobreza o milagro y empezó a significar oportunidad. Y aunque el dinero le dio seguridad, nunca permitió que le robara la esencia. Cada vez que veía una puerta cerrada, sonreía con calma, recordando aquella bóveda y entendiendo que la verdadera riqueza no estaba en lo que había abierto ese día, sino en lo que había despertado en él y en todos los que aprendieron que ningún origen define el tamaño de un destino.